Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Vecinos de la colonia Valle de San Agustín en Chimalhuacán, Estado de México, resienten los estragos que dejó el desgajamiento de un cerro a consecuencia de las lluvias de anoche. Toneladas de piedras, algunas de ellas de gran tamaño, cayeron sobre unas 30 casas. Una joven resultó lesionada y fue trasladada al hospital por sus familiares. Los vecinos piden a las autoridades que, más allá de las labores de limpieza, les coloquen un muro para que detenga otros posibles desgajamientos. Ahí mismo en Chimalhuacán, la alcaldesa Xóchitl Flores alertó sobre el riesgo de que el canal de la compañía se desborde, pues está a un 80% de su capacidad. La alcaldesa aseguró que se hicieron trabajos para desfogar al canal, pero advirtió que de seguir así las lluvias, existe el riesgo de que se desborde y se inunden más zonas, precisamente ahí en Chimalhuacán. Bueno, en Ecatepec, eso en Chimalhuacán, pero en Ecatepec una de las colonias más afectadas es la Rinconada de Aragón, donde el agua todavía no sale de las casas y a pesar de las brigadas de desasolve que trabajaron durante el día en la zona, pues no avanzan. En algunas calles el agua superó el metro de altura, varios automóviles quedaron varados en medio de la inundación a un lado del complejo comercial Plaza Aragón. Y cientos de usuarios del sistema colectivo Metro quedaron varados esta mañana muy temprano al suspenderse el servicio de la estación La Paz en Los Reyes La Paz hasta Guelatao. Todo esto en los límites del Estado de México y la Ciudad de México. El Metro informó que el servicio se reanudó alrededor de las 2 de la tarde luego de que se retiraron, ¿sabe cuánto? 3.800.000 litros de agua acumulados desde la madrugada y una gran cantidad de basura en las vías. Bueno, y el que también se inundó fue el circuito exterior mexiquense en ambos sentidos a la altura de Cuautitlán Izcalli, en donde de acuerdo con automovilistas el agua en la vía que se encuentra a desnivel pues empezó a subir pues más o menos ellos dicen que de un momento a otro. Los usuarios del circuito aseguran que cada año ocurre esta misma inundación y que a pesar de que se paga un alto peaje siguen las inundaciones. Y bueno, hasta esta noche el circuito exterior mexiquense informa que la inundación en la zona continúa. Bueno, veíamos ayer cómo parte de las presas que abastecen el sistema Cutzamala aún no están llenas por completo. Una de ellas es la presa El Bosque en Zitácuaro, Michoacán. Así luce esta mañana, aún con las primeras lluvias de la temporada que dejó Alberto. La presa El Bosque, ubicada al oeste del estado de Michoacán, ocupa el segundo lugar entre los 3 grandes tinacos de almacenamiento que abastecen de agua al sistema Cutzamala. En sus mejores tiempos, el embalse que pertenece a la cuenca del río San Juan Zitácuaro tenía una profundidad de 120 metros. Hoy alcanza apenas 70 metros. Pues sí, el agua está un poco más acá arriba, no tendrá mucho, 2 meses y ya está muy abajo. Actualmente la presa El Bosque cuenta con tan solo 29.10% de llenado tras enfrentar la peor sequía de la historia en la región. Desde el aire se observa cómo se ha encogido dramáticamente el espejo de agua, luego de que en abril el grueso de la extracción se trasladó a El Bosque ante el declive en las presas Villa Victoria y Valle de Bravo. En la presa El Bosque, el mayor impacto es para la pesca y la agricultura. La única esperanza, que lleguen las lluvias. Los agricultores del ejido Lindavista estuvieron a punto de declarar la pérdida total de 30,000 árboles de guayaba, pero afortunadamente las precipitaciones que trajo la tormenta tropical Alberto salvaron sus cultivos de último momento. Había huertas que ya tenían 2 meses sin regar, ya el agua no nos alcanza. Aún así, con el agua que cayó en los últimos días, las huertas que antes daban 20 toneladas de guayaba, ahora con trabajos producirán 10 toneladas. La mitad, si no las da, y todavía falta que no la llene, porque ahorita con la sequía, los árboles ahorita cuando les llega el agua se sacuden y nos queda muy poca fruta. A la orilla del embalse encontramos a un pescador con 49 años de experiencia que nunca había enfrentado una situación tan crítica. Y ahorita todos sacamos 3 kilos, 4 kilos. Ahorita sacamos la carpa, le andamos tirando mucho a la carpa también. Antes sacamos 60 kilos. Con lo poco que gana por la venta del pescado, 15 pesos el kilogramo, Víctor Hugo, vecino del ejido La Encarnación, mantiene a su familia en espera de que se establezcan las lluvias. Un gran foco rojo es el huachicoleo del agua, que también impacta a la presa El Bosque, por la instalación ilegal de más de 2,000 tubos que succionan el recurso para el riego de huertas de guayaba, chayote y aguacate. Las tomas clandestinas se ubican dentro de los canales de la cuenca del río San Juan Zitácuaro, desde Juncapeo, Armadillos y Timbineo hasta llegar al embalse, lo que agrava la emergencia por la sequía. Desde entrando Juncapeo hasta aquí,
Hasta aquí, en la entrada de la presa, yo le calculo más de 2000 tomas. Y de varios calibres, no nada más de media pulgada y ya. Los popotes chupan el agua en el camino o a la orilla de la presa El Bosque. Es el huachicoleo, pero ya hasta cierto punto ya con ojos con agua, ¿no? Porque pues ni modo que con agua no sepa. Bueno, cambio de tema sobre la masacre de hace 3 semanas en León, Guanajuato, donde mataron a 4 mujeres y 2 bebés dentro de una vecindad. La Fiscalía del Estado detuvo al tercer civil presuntamente implicado en estos hechos. Fue identificado como José Guillermo alias El Memo, señalado como supuesto autor material. Ya habían 2 detenidos anteriormente y todavía hay un civil prófugo por estos hechos, además de 5 agentes de la Guardia Nacional que están vinculados a proceso por esta masacre y detenidos en una prisión de la región militar de Zapopan. Van 8 detenidos. Hoy fueron localizados los cuerpos de 2 hombres en Playa Revolcadero, en la zona Diamante de Acapulco. El hallazgo lo hicieron personas que caminaban por la playa y pidieron auxilio de los policías. Los cadáveres estaban amarrados de pies y manos en estado ya avanzado de descomposición. Las autoridades dijeron que el oleaje sacó los cuerpos y que ya tenían varios días en el mar. Bueno, hoy estaba programada una reunión de funcionarios del gobierno de Veracruz con familiares de las víctimas del desalojo de la carretera Puebla-Perote, en la que la Fuerza Civil de Veracruz mató a 2 comuneros que protestaban contra la contaminación del agua en las empresas Granjas Carrol. Los pobladores esperaron, pero no llegaron los funcionarios prometidos. Una semana después de que policías de la Fuerza Civil de Veracruz mataran a los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez en el desalojo de manifestantes en la comunidad de Totalco, sus familias siguen con las manos vacías de justicia y de una reparación integral del daño. Se dicen menospreciados por el gobierno de Veracruz. Nosotros no hemos vivido al 100% el duelo que tenemos que vivir. ¿Por qué? Por todo esto que se ha generado. Créanos que si ellos hubieran fallecido por cualquier cosita, vaya, hasta porque un carro hubiera pasado, no diríamos nada. Pero fue algo que hicieron sus autoridades. Hoy, como hace 3 días, las familias de las víctimas se quedaron esperando al secretario y al subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, con quienes tenían un acuerdo para verse hoy en una mesa de diálogo en la cabecera municipal de Perote. Las familias accedieron a alejarse 13 kilómetros de Totalco, la zona de conflicto, para evitar riesgos para los funcionarios, pero los volvieron a dejar plantados. En su lugar, mandaron a personal sin autoridad para resolver las peticiones de las familias de las víctimas. Yo entiendo que ni usted como empleado le va a exigir a su patrón, pero sí puede usted tomar su teléfono y decirle, señor, estoy aquí. Y dicen los familiares que usted quedó de venir, ¿sí? Me mandaste a hacer mi chamba porque soy tu trabajador. ¿Qué respuesta le doy a la gente? A la reunión fue personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Veracruz para hacer una oferta de reparación del daño económica, pero fue rechazada porque lo primero para las familias es el castigo a los responsables del desalojo violento y del asesinato de Alberto y Jorge Cortina Vázquez. ¿Qué significa? Ustedes son unos empleados más, disculpen, sí, pero son tengo unos la experiencia. Empleados, y si no les dan la orden arriba, ustedes no actúan. Sí, pero es la verdad como lo que se está viendo ahorita. Pero en la medida de los apoyos y los servicios integrales, quiero que sepan que se quedan niños sin su principal proveedor. Y el dinero no es para ustedes, el dinero es para esos niños que ahorita ya no tienen al padre. Nosotros en ningún momento hemos pedido dinero, nosotros exigimos a la persona que ocasionó todo eso. ¿Por qué no? O sea, está el gobernador debe de recibir una orden, me imagino, por los comandantes. Voy a mandar a tal persona a tal lugar. ¿Por qué al alcalde no le dieron a saber? Los reclamos subieron de tono y llegaron hasta el gobernador, a quien desmintieron de esta declaración que dio el martes. De parte de la autoridad de gobierno del Estado se han acercado con los familiares de los 2 que estuvieron en el deceso, precisamente todos los jóvenes, han hablado con ellos, se han acercado con ellos, ¿quién ha platicado? Así es, hemos estado en la atención con ellos,
hemos hecho acuerdos y los vamos a apoyar. Qué burla hacia nosotros como personas, es decir, el gobernador, hablé directamente con los familiares de las víctimas y ya los estamos apoyando. A nosotros nadie nos ha apoyado más que la gente del pueblo. Nadie más que la gente del pueblo es la que exige justicia, porque la verdad de las autoridades no se ha visto nada. Sin la posibilidad de llegar a acuerdos, los familiares de las víctimas y representantes de la comunidad de Totalco abandonaron la reunión, con más dudas e incertidumbre, porque además aseguran que ninguna autoridad les ha dado avances de la investigación desde que la Fiscalía de Veracruz se deslindó de la investigación para pedir a la Fiscalía General de la República que la retome. Bueno, al salir de la reunión trascendió que los familiares de las víctimas y los pobladores de Totalco, ya asesorados por el Ayuntamiento de Perote, van a denunciar a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz por el desalojo violento. Hoy hubo una audiencia en una corte en San Diego, California, donde Armando Escárcega, a quien se le conoce como el Patrón, aceptó ser extraditado a México. Él es el presunto organizador de la célula que atentó en contra de la vida de Ciro Gómez Leiva en diciembre del 2022. Armando Escárcega, alias el Patrón o el Jefe, accedió a ser extraditado a México. Esto ocurre 8 meses después de su detención en Delano, California, Estados Unidos, donde se refugió tras el atentado contra Ciro Gómez Leiva. En la audiencia de hoy, en la que el juez del Distrito Sur de California, Estados Unidos, Daniel Butcher, definiría su extradición, Armando Escárcega tomó la palabra para indicarle que decidía allanarse a la extradición con todas las consecuencias legales que eso conlleva, lo que suprimía el aporte de pruebas y su análisis en la corte. Con esta decisión, el Patrón aceptó ser trasladado a México para enfrentar las acusaciones que existan en su contra, como la de asociación delictuosa agravada. El juez le preguntó varias veces si entendía lo que implicaba allanarse la extradición y sus consecuencias. El Patrón confirmó su decisión. Al término de la audiencia, no se hablaron de fechas para que Estados Unidos lo entregue a México. Lo que sigue es un proceso burocrático que quizá podría tardar más de 20 días. Armando Escárcega es señalado por la Fiscalía General de la República de dirigir a la célula criminal que la noche del 15 de diciembre de 2022 intentó matar a Ciro Gómez Leiva. Es el detenido número 14, con una presunta responsabilidad material en el atentado. Aún se desconoce al autor o autores intelectuales que ordenaron y pagaron la célula de sicarios para asesinar a Ciro Gómez Leiva. Bueno, el gobierno de México formalizó desde febrero la petición de extradición a Estados Unidos en contra de Armando Escárcega. Aquí está acusado por el delito de asociación delictuosa agravada. Bueno, y luego de 3 meses de paro de labores, el grupo de policías estatales de Campeche, que exigía la renuncia de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, desistió de plano de su protesta. Pueblo de Campeche, con gran pesar en nuestros corazones y en nuestros espíritus, nos dirigimos a ustedes después de más de 104 días de lucha por causas que sabemos son justas y pacíficas. Hemos decidido poner un fin a esta situación, no porque seamos culpables, sino porque amamos a nuestras familias y a nuestro pueblo, y no deseamos más sufrimiento. No buscamos culpables, solo queremos continuar con nuestras vidas. Pedimos a la gobernadora, secretaria de Gobierno, secretaria de Seguridad Pública, que alguien se apersone a nuestras instalaciones para seguir trabajando en la institucionalidad. Y acusaron que la gobernadora Ladia Sansores nunca los apoyó. Hoy ya no pueden seguir sosteniendo su paro porque les dejaron de pagar el sueldo hace ya varias semanas. Piden también que no haya represalia en contra de ellos.
Claudia Sheinbaum nombró otros 5 futuros secretarios de su gabinete. La mayoría forman parte del actual gobierno federal y local. Luz Helena González será la próxima secretaria de Energía. Ella se desempeñó como secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, donde ha tenido larga trayectoria. David Kersenovich, el doctor Kersenovich, va a ocupar la Secretaría de Salud, un médico con amplia trayectoria, muy acreditado en el sector salud y en la academia. Bueno, Jesús Esteva, actualmente secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, va a ocupar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También se designó a Raquel Buenrostro, la actual titular de Economía, como la próxima secretaria de la Función Pública, y pues ella también ha ocupado varios cargos en el actual gobierno federal. Por último, Edna Elena Vega será la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la cual actualmente es subsecretaria. Los secretarios hoy designados hablaron sobre sus nombramientos. El principal reto sigue siendo el que se pueda dar la atención a toda la población, independientemente de que tengan o no aseguramiento laboral. Para eso el IMSS Bienestar va a ser fundamental. ¿Como Dinamarca ahora sí? Yo no sé necesariamente como Dinamarca, pero de que vamos a avanzar en tener un sistema de salud sólido y que pueda durar por muchos tiempo para adelante, sí. El objetivo principal de la política energética va a ser seguir garantizando la soberanía nacional. Vamos a avanzar en la transición energética, vamos a garantizar la seguridad energética, pero es necesario que todo el pueblo de México sepa que nosotros estamos por garantizar la soberanía nacional. Y en ese contexto, por supuesto que las empresas del Estado son fundamentales y las vamos a seguir cuidando. Raquel, ¿cuál es su reto en la función pública? El mismo de siempre, combatir la corrupción y también ser más eficientes y obtener mejores metas como gobierno. Ayudarle en lo que se pueda a la presidenta electa para que todas las secretarías alcancen sus metas. ¿Jesús, más megaproyectos como el Tren Maya o el AIFA? En su momento se presentará el Programa Nacional de Infraestructura. Se está trabajando con la presidenta electa y lo haremos de conocimiento de todos. ¿Qué tanta coordinación va a haber con Sedena para obras? Pues vamos a ver las que ellos traen y estaremos platicando. Ya tuvimos la experiencia de coordinarnos con Sedena en los hospitales que hicimos en la ciudad, entonces siempre ha habido una buena coordinación. Bueno, ya estaremos viendo, por supuesto, todas estas propuestas. Claudia Sheinbaum, hubo objetivos. Claudia Sheinbaum también ratificó a que Rogelio Ramírez de la O repita en la Secretaría de Hacienda. Y con los de hoy, pues ya son 12 nombramientos en la última semana. Hoy designó funcionarios de su confianza cuando fue jefa de gobierno y otros funcionarios muy bien calificados del actual gobierno, como el propio Rogelio Ramírez de la O Raquel Buenrostro. Ya la semana pasada hubo ratificaciones de ex colaboradores del gobierno federal como Marcelo Ebrard, como Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena. Así se va perfilando el gabinete del próximo gobierno federal. Y hace unos minutos terminó el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Ivonne Melgar, buenas noches, estuviste ahí, te escuchamos, te vemos. Manuel, buenas noches. Hace unos momentos concluyó aquí el primer Foro Nacional para la Reforma al Poder Judicial con 35 participantes, jueces, magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema más polémico, la elección en las urnas de los juzgadores. La ministra Lenia Batres asumió esta propuesta del Ejecutivo Federal en todos sus términos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. 8 de los 11 ministros advirtieron de riesgos de esta propuesta. ¿Por qué? Porque destruiría, dijeron, el legado institucional de varias generaciones. Pero si aún así, dijeron, los legisladores determinan que son las urnas las que habrán de definir quiénes son los ministros, los magistrados y los jueces, esto deberá hacerse de manera gradual.
es importante considerar el impacto económico de un mal diseño, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados. El mandato de las urnas es claro. No podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social. Me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando. La ministra presidenta Norma Piña pidió al Congreso que esta reforma se realice después de un diálogo verdadero, sin prisa y colocando en el centro a las víctimas. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. El paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. Los diálogos continúan la próxima semana. Pues muchas gracias Iván. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Bueno, esta noche hubo una reunión en el Hotel Hilton en el centro de la Ciudad de México. Gobernadores de Morena, dirigentes de ese partido, cenaron con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y según confirmaron algunos asistentes, también estuvo el presidente López Obrador. Una cena, dicen, para cerrar filas con la virtual presidenta. Esta noche se llevó a cabo el primer debate rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el primer debate entre el presidente Biden y Donald Trump. Hablaron de temas como las guerras de Ucrania, de Gaza, del derecho de las mujeres al aborto y, por supuesto, de migración. Este primer debate sirvió de poco para que el presidente Biden disipara las dudas sobre su salud, mientras que Trump se dedicó a criticarlo, a evadir preguntas e incluso a mentir o a exagerar. Donald Trump fue muy duro desde el principio, nunca condenó a sus simpatizantes que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero del 2021 y se victimizó lo más que pudo. Biden fue más concreto en sus propuestas, pero quizá no le funcione, ya que la escena que se quedará en la participación en el debate pues es una serie de lapsus. El más grande en los primeros minutos cuando hablaba sobre su salud. Bueno, debido a episodios como estos, esta noche medios como el New York Times, CNN reportan que hay miembros del Partido Demócrata preocupados y que consideran seriamente que Biden se retire de la contienda. Faltan las convenciones de los dos partidos, hay tiempo, las elecciones son hasta el 5 de noviembre, pero así están las cosas. Y con eso hacemos una pausa, regresamos con los deportes y con más información. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, pidió a la ONU que intervenga en el combate al tráfico internacional de armas. Durante su participación en la cumbre de jefes de la Policía de las Naciones Unidas, Rosa Isela Rodríguez advirtió que la industria armamentista opera por debajo de la mesa con grupos del crimen organizado. Alertó que los esfuerzos para pacificar a México no serán posibles mientras se sigan vendiendo de manera ilícita armas de fuego a organizaciones criminales. Y con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Descanse. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.